La espada de los 50 años de Mark Z. Danielowski. Da igual cómo lo mires, da igual. Chintana estuvo a punto de no aceptar, solamente en el último momento, por razones vagas, aunque vagamente profesionales, se obligó a sí misma a responder de forma afirmativa, obviamente, a aceptar la invitación de Mos Diteldown. La cuestión es que lo que Chintana había descubierto desde el divorcio era que casi todo en la vida requería fuerza. Abrir los ojos, las manos, hasta abrir su botiquín a la fuerza. Abrir a la fuerza la lata de hojas de té amargo, plegar a la fuerza las duras lengüetas de aquellas deportivas que guardaba en un estante junto a una pajarera. Hasta poner a la fuerza una sonrisita que confiaba pudiera servir, al menos temporalmente, como sonrisa no demasiado maltrecha ni atormentada. Sobre todo cuando en deferencia a algo que ella reconocía como un deber social, se veía forzada a reconocer, una vez más, ante otro cliente entrometido, la marcha por sorpresa de su marido Pravat. Y rememorar a la fuerza otra cosa también, no hay que olvidarlo, la terrible agonía que día sí y día también deseaba que se cerniera sobre las gargantas de todos los que la forzaban a aquellos actos incesantes de aceptación. En cualquier caso, pese a sus creencias pacíficas, el desquite era lo único que le prometía paz. Y ciertamente, tal como Chintana había averiguado, eso que últimamente le salía casi sin esfuerzo ya había sucedido. Hacía apenas 5 semanas, cuando las tijeras, siguiendo su feliz camino sesgado por el bies de las cortinas de un abogado de patentes ejecutando aquella danza plateada y afilada suya que cindía el algodón, se habían detenido finalmente al clavársele bien hondo su vez de metal en la yema del pulgar. Perdió la uña, pero el cirujano de manos local le cosió la parte que le quedó colgando. También le puso unas tiritas con forma de mariposa, por si acaso, por lo que se obligó a darle las gracias al cirujano y, de algún modo, seguir con su vida. Pero no consiguió entonces, igual que no lo conseguía ahora, reconocerse la facilidad con que se podía imaginar que aquello le sucedía al pulgar de otra persona. Y por supuesto Chintana se había replanteado una vez más si ir o no a la fiesta de Halloween de Mos Diteldown. Y es bastante seguro que se le habría saltado de no ser por su repunteada gemela Dowsing que le había aconsejado severamente: arriésgate. De manera que Chintana se había arriesgado, se había preparado su té amargo y había tragado saliva con fuerza antes de dejar atrás los hilos y máquinas de su oficio, su jaula desocupada, para ir de Alba a Kidman por la 182 Este, llevando su esperanza punzante a través de la oscuridad cerrada. A Chintana siempre le habían parecido raros los detalles de las reuniones de Mos Diteldown, pero ¿qué otra cosa se podía esperar de una chiflada de 112 años que seguía a sus anchas, entre las vigas deterioradas de su retiro del este de Texas, entre nogales y ciruelos silvestres mexicanos? Unas cuantas veces al año Moe servía generosamente bebida y dulces para tipificar a los muchos desconocidos que contra todo pronóstico asistían a sus reuniones, donde una costurera como Chintana podía acabar viéndose rechazando las insinuaciones ebrias de un concejal. Moss, en cambio, casi nunca acababa presentándose. De hecho, toparse con ella alguna vez era como cruzarse con un fantasma, y ciertamente lo sería esta noche. Aunque no estaría mal un fantasma. Cruzarse con un fantasma, pensó Chintana, era lo único que podría impedir que su aparición fuera extremadamente breve. De hecho, Chintana no había hecho más que llegar al perchero cuando pensó, por tercera y última vez, en retirarse. Y eso porque la primera persona, no la tercera ni la segunda, sino a la primerísima persona a quien se vio forzada a sonreír fue a Belinda Kite y a su mueca burlona. Belinda. Allí mismo, en el atrio del vestíbulo de Mos Diteldown, Belinda Kite contempló la entrada de Chintana con ojos cortantemente escrutadores y más rojos que los de un coyote oliendo un bloque de sal en plena sequía, con el brazo empulcerado tintineando cual serpiente de cascabel al costado, y mostrando las encías que rodeaban el brillo muerto de los dientes como: ¡caramba! Pero si es la señorita perdida y abandonada, le podía haber soltado Belinda Kite, o algo más benigno, los paquetes por la puerta de atrás, o un mero chasqueo carnoso de la lengua. Y tal vez sí que la lengua llevara a cabo una caricia perdida de sus dientes tras los labios, pero la cosa no pasó de ahí.
al menos aquella noche. ¿Y cómo de fría se había puesto la noche? Pues la lengua más afilada del este de Texas se las sabía todas. Una sola palabra, la más pequeña insinuación de intimidad podría fácilmente haber acarreado su propia extinción. Y, ¿acaso las dos mujeres se habían tocado? Quizá una palmadita, un contacto suave y de paz. Los resultados habrían sido cataclísmicos, peor aún, inimaginables. De manera que allí mismo aquellos ojos hundidos que echaban vistazos nerviosos de un lado a otro como una bandada de cuervos le dijeron a Chintana que Belinda Kite sabía exactamente en qué se había convertido. Esta era pues otra consecuencia de los encuentros clandestinos de Belinda Kite con Pravat. Belinda Kite, quien podía hacer llorar sin ningún esfuerzo a cualquier persona de Fort Worth a Nacogdoches, y que estaba claro que esa noche podía hacer llorar a alguna desgraciada, vio en aquel instante y lugar, en medio del atrio del vestíbulo de Mount Dittledon, algo que no podía desafiar, ni siquiera tocar, así que prácticamente echó a correr, escabulléndose de espaldas, desviando la mirada de ojos hundidos, hasta que toda ella se hubo marchado subrepticiamente en pos del parloteo entrecortado de los invitados del fondo de la sala. Chintana se estremeció, suspiró y se replanteó el consejo de su gemela. Tal vez haya cosas que no merecen el riesgo. Y entonces llegaron los pequeñines, y aquello ciertamente operó un cambio en ella. A fin de cuentas, ¿qué sabían ellos del riesgo? ¿O qué les importaba ese asunto? Eran demasiado pequeños. Sus juegos, la intimidad de aquel caos práctico y de aquel estruendo los protegía, zigzagueando aquí y allá, desviándose como una bala a través de un comedor. Conejitos, cola de algodón, dulces polluelos de codorniz, bajando unas escaleras, girando de costado, a veces los calcetines les hacían resbalar sobre aquellos suelos de surcos suaves. Pero aquellas manitas siempre se agarraban a tiempo, abrazarpándose a una esquina, justo a tiempo de recobrar el equilibrio y mandarlos trazando un arco acelerado en dirección al siguiente pasillo alabeado. Y tan seguro como que el sol sale por la noche, el porche que rodeaba la casa entera, con su hueco en medio de la dentadura, hecho de pinotaera, y arce le servía para dar vueltas prenicientes. Pero esa noche, entre el vendaval que ya auguraba algo malo, y los perros aullando en sus perreras, 5 de aquellos huérfanos confinaron sus colores desteñidos anudados a las sombras de las conversaciones adultas y las habitaciones recogidas, sumidos en el abandono. La suya era la insurrección del abandono, la guinda del pastel de los juegos bestiales. Y fue así como se lanzaron, jadeando y ruborizados por la puerta del vestíbulo, a lomos de sus corceles, palomino de palos, piel de gamuza, alazán hino y negro, y Chintana se sintió cómoda y acogida. Con aquel lugar bastaba. Con aquellos niños bastaba. Y por mucho que Chintana no fuera del todo capaz de explicárselo, qué raro era que 5 huérfanos, con solamente el golpeteo de sus pasos, en una situación así, y después de un incidente así, pudieran remendar al menos un poco las heridas que el dolor seguía infligiéndole al cabo de 6 meses. Lo que ofrecían aquellos niños era de alguna forma distinto a todo lo demás, algo falsamente talado y limpio, como diciendo, por decirlo así, o lo parecía, que había tiempo. Sí, todavía quedaba tiempo. Así que al fin de cuentas, tal vez Chintana hubiera malinterpretado la invitación de Mos Dittledon. Lingotrazos de whisky, amor, no te prives de los placeres de mi compañía ni de mi buen humor. Tal vez Mouse no hubiera estado insinuando placeres reunidos con un picapentrero local, ni un fabricante de silos, ni para el caso un entrechocar de sables con gente como Belinda Kite. Tal vez Moss únicamente estuviera sugispirando el placer de aquellos 5. De manera que Chintana se quitó su severo abrigo junto con el frío que seguía barriendo los campos entre los chiclamores y las trompetas de enredadera caídas, y enseguida se encontró a sí misma charlando con la asistente social que seguía la estampida. ¿Dónde se enteró que aquel año la fiesta de Halloween de Dittledon terminaría a medianoche con el cumpleaños de alguien? ¿De quién?, preguntó Chintana, guardando la bufanda de lana en la manga del abrigo. —Que me zurzan si lo sé —dijo la adormilada asistente social, encogiéndose de hombros—. Tengo los pies fatigados. —Son unos cuantos. —Oh cielo, ¿cómo lo voy a saber si ni siquiera los alcanzo? Chintana se ofreció para ir a buscar café, y cuando la mirada del asistente social le respondió con fulgor luminoso de lince que sí, Chintana se alejó contenta, abriéndose paso entre la multitud y el pandemonio de murmullos interruptos.
Puede más, pero es más desagradable, pero más aburrido. Claro que hablo del dam. Dínoslo a nosotros. Abriéndose paso por entre un puñetero guardia forestal de Bob Sandlin y hasta un propietario de gasolinera que iba del rollo, quiero pegarme unos bailoteos contigo, tragando humos mientras hablamos, resollando de recortes de impuesto y del alquiler de ese OAC de los huevos. Hasta que consiguió un corte a tiempo te ahorra, por lo sano, toma tijeretazo, todo un crunch de Bitsu, acercarse a las jarras de humeante café recién hecho y Sinra donde Chintana oyó que un vendedor de coches y un taxidermista decían que el cumpleaños en cuestión era un cumpleaños con champán y encima de alguien que cumplía 50. No me sorprende que la forjaran a medianoche, dijo uno. Ella insiste en que no sea ni un segundo antes ni uno después, dijo el otro. Y ese alguien no era otro que la brujozorra de Belinda Kite. Chintana se sintió aliviada de poder retirarse a los recovecos más tranquilos y lugares desocupados del rancho, con su preciada taza derramándosela en la mano, decidida a irse bastante antes de la medianoche, cuando volvió a encontrarse a los huérfanos que traqueteaban en muebles y paredes como una panda de pájaros carpinteros, totalmente chiflados y crestados, atareados como castores. Demasiadas horas, razonó la asistente social, acceptando con agradecimiento los brebajes de Chintana. No sé cuánto más puedo aguantar haciendo esto. También me toca cuidar de mis hijos, aunque supongo que ellos también valen el extra de café y azúcar, terminó su frase Chintana. Imagino que ellos son el azúcar. Y en aquel momento un niño, frenético como una ardilla de los bosques espantada por la tormenta, se acercó zumbando. ¿Podemos quedarnos a la fiesta? Si nos quedamos, Tarf, tendrás que sentarte con los mayores y hablar con los mayores y portarte como un adulto. Quedarte quieto y no quejarte, nada de mirar. Eso garantizó que Tarf, de 9 años, no se quedara quieto ni un momento, lo que tampoco contribuyó a reprimir la curiosidad de conejito de la de 4 años. Pero ¿qué pasa con la sorprelista? Esa diñada Tzis, la asistente social, llamó a las 2 criaturas de 8 años y a la de 7, quienes en pleno jugueteo de mapache cortaban barajas, las desparramaban de cartas deterioradas se hacía ya mucho. Nuestra misid, continuó la asistente social, me ha preguntado por la sorpresa, pero solo voy a decirlo una vez. Y entonces los huérfanos se reagruparon, colisionaron, una repentina bandada de rendajos azules girando como uno solo antes de posarse por fin sobre la cerca de la tensión callada. Sí, Moll Dittledon ha preparado una sorpresa especial para vosotros y los demás chavalines esta noche, pero parece que el mal tiempo está intentando retrasar un poco la cosa. Luego vamos a necesitar un poco de paciencia. Hasta entonces lo que tenemos es el pastel. Y al oír esto, y de forma casi instantánea, Chintana quedó perdida en el remolino y el revuelo de los chillidos y los gritos hasta que, de pronto, desaparecieron todos. Tarf, Esade, Ineidia, Sitis y la pequeña Misid. Un cuervo de 5 colas a la carrera, brincando ágilmente alrededor de las rodillas de los asistentes a la fiesta y los recién llegados, corriendo graciosamente por los largos pasillos, alejándose, como chotacabras, alas barnizadas al aire, directos por fin a las lejanas puertas de las cocinas que expulsaban grandes porciones de luz mantecosa. Pueden perder una mano, dijo Chintana riendo. Pueden perder más que eso, dijo la asistente social radiante. ¿Y qué clase de sorpresa hay este año a todo esto? Y la asistente social, yendo fatigosamente hacia los huérfanos, se encogió de hombros, pues cuenta cuentos. La respiración, la gentileza y la gratitud, solía aconsejar la gemela de Chintana, deben anteceder al amor. Esta era una amante de los gatos con cuerpo de yogi, aficionada a la meditación, a la comida baja en carbohidratos y al senderismo por el Tíbet, y encima carnicera. Por eso, antes que dar tu corazón, repuntaba felizmente con su voz la conexión celular y volátil, tienes que respirar y dar gracias con gentileza con cada respiración. Chintana había intentado practicar aquello, pero el mero hecho de respirar ya requería tanta fuerza que resultaba casi inconcebible imaginar la gratitud. No digamos ya la gentileza, y en todo caso, gratitud, ¿por qué y a quién? No sería Belinda Kite. Belinda Kite.
La mera idea le salpicó la cara de manchones de rubor a aquella exuberante criatura decolorada y dorada, la que con su orgulloso pedigrí de una generación tras otra de matronas de Texas provistas de un gusto depredador, aunque rapafugaz, por todos los hombres de poca monta, habitualmente desprovistos de ciudadanía, les ofrecía a esos pobres diablos la caridad de su figura y su contacto. La que les ofrecía sus ensoñaciones, que con la misma despreocupación se compraba un Mercedes o repartía compasión en años alternos, como lo que le había dado el año pasado en el asiento trasero de su todoterreno a uno de aquellos inmigrantes, un florista tailandés casado con una costurera tailandesa, un hombre seco y turbio capaz de levantar con ternura prados enteros de prímulas, iris domésticas y exuberantes onagras vespertinas de la afligida tierra. Ni Chintana ni el matrimonio podían permitirse aquella clase de Mercedes, ni sobrevivir a aquella clase de compasión. Pravat se vio completamente indefenso y la pérdida de uno de sus principales sueños, de un entrelazamiento cultural, una colilusión, unida a la traición, tanto la de Belinda Kite como la de él, lo dejaron tan roto por dentro, le destrozaron tanto las agallas en definitiva, como para seguir adelante. Y para conseguirlo, lo único que tuvo que hacer Belinda fue meterle en las manos ahuecadas un frágil retal de bordado que los dedos de ella habían tejido con torpeza, con gotas de sangre encima, consiguiendo duras penas con lana blanca de bordar y un punto prohibido, el tono fruncido de una sola mariposa carnívora, de alas naranja oscuro. A la hora de dejarlo y además enseguida, Belinda Kite se mostró mucho menos compasiva. Como un ex policía de piel lechosa y ojos azules explicando en tono diligente que el mero hecho de acercarse al timbre ya se podía interpretar como invasión de la propiedad y que por tanto se podía castigar con ley en mano, Chintana descubrió hasta el último de aquellos detalles desconcertantes y hasta clis, deshizo, tras, puntada por puntada, a la ladrona culpable, embriagadora y su hechizo de atracción. Porque Quintana era la única persona a la que Pravat conocía lo bastante como para confesarle su tormento. Cuando él se marchó en abril, las bandadas de garcitas verdes que les graznaban en el ceño le dijeron a ella lo que Pravat ya había decidido sobre su mujer, pero la garceta caída que él tenía en los labios le dijo también que por fin había dejado de sangrar por dentro, que ya podía sonreír vagamente otra vez y palmearle débilmente la mano con las dos suyas hendidas por lechos de ríos, asintiendo con gratitud solo fuera porque, igual que los surcos secos de sus flores y lágrimas, grilletearañazos negros ya todo, mera sombra sobre el gris, también él, como el día que se acaba, ya se había marchado. La asistenta social había mencionado a más chavalines, pero aquella noche Chintana no vio ni rastro de ningún otro. Tal vez el frío en aumento o la peculiar amenaza de tormenta o el cumpleaños de Belinda Kite había disuadido a los padres de forcejear con cinturones de seguridad y sillitas para coches y de todas aquellas listas de canguros pegadas convenientemente junto al teléfono. Chintana se frotó la línea violeta que tenía en el pulgar, mientras una mujer con pendientes de topacio pasaba en tromba por su lado camino de un cuarto de baño pequeño remetido bajo la escalera principal. Menuda zorra odiosa, le espetusollozó la mujer a Chintana, a nadie en concreto zambulléndose en la calma de un cerroco y el agua corriente. Tras lo cual a Chintana le empezó a doler un poco el pulgar de repente y se quedó helada, como si un millar de venganza sobre venganza la estuviera haciendo de pronto pedacitos y convirtiéndola en granizo. Aunque la causa no era demasiado misteriosa. La puerta principal estaba abierta de par en par, aunque Chintana no se acordaba para nada de cuándo la habían abierto así. Curiosamente, también las luces del porche estaban apagadas y lo que es más, ahora una sombra se proyectaba sobre el umbral. Aunque sin luna ni estrellas en el cielo de Texas, aquello resultaba imposible de todas por todas, porque allí, cerniéndose hacia ella, parecía haber una sombra proyectada por nada más que la propia oscuridad. Otro se habría limitado a negar aquella visión, dándole la espalda, a gemir, a huir, pero tal vez porque también Chintana, día sí y noche también, podía plantearse con tanta facilidad hacer lo mismo, lo cual dejaría aquellas habitaciones impregnadas de silencio y de sangre, le dio la bienvenida al hombre. Los huérfanos, fue lo único que dijo, y Chintana le enseñó el camino. Al principio los 5 huérfanos, 5 conequillos nerviosos del páramo, 5 roedores listillos retrocedieron ante la vista del cuentacuentos.
No ayudaba precisamente el hecho de que la biblioteca no hubiera sido del agrado del tipo, así que su figura enorme, encorvada y gruñona, se los había llevado por una angosta espiral de escaleras hasta un pequeño salón ya tenuemente iluminado con velas a las 5 especies: jengibre, canela, nuez moscada, clavo y melaza, apiñadas en forma de arco desigual lejos de las 5 ventanas oscuras, todas cerradas a cal y canto, seguramente obra de Mauss. Solamente cuando el tipo por fin se sentó en el suelo parecieron relajarse los huérfanos, rápidamente hechizados por la forma en que había reducido su tamaño, cruzando las piernas, plegándose sobre sí, volviendo a plegarse otra vez, aunque hasta que a los ojos de todos ellos ya no pareció ni gruñir ni encuervarse, sino que permaneció sentado quieto, callado, embozado en su extraña túnica platinegra, con la cabeza muy inclinada hacia adelante. Siguiendo su ejemplo, Tarf, Sade, Iniedia, Sitis y Misit se sentaron también, cruzando las piernas, y aunque no exactamente pequeños, ni cómodamente racimados como hierbitas, sí al menos enroscados como armadillos, ya solamente deseosos de saber qué había dentro. En cuanto al asistente social, con su carga de responsabilidad vigilante momentáneamente suspendida, ocupó su lugar en el diván de un rincón apartado y, estirando las piernas, bostezó. También Chintana sucumbió a sus hombros y a su asiento, tratando ociosamente de averiguar el peculiar origen de aquella figura, la rendija de los ojos o las cejas fuertemente fruncidas, su frente amplísima o sus labios oscuros, rodeados de círculos de arrugas más profundas de las mejillas. Todo lo cual, aunque mudo y amorfo, componía lo que Chintana solamente podía describir como terrible, o quizá no era cosa de él en absoluto, sino de otra cuestión distinta: el cajón que llevaba. Un objeto estrecho de ángulos negros, de unos 2 metros de largo, con una correa ocre a modo de asa por encima de un extraño grabado, LED 50A. Las 4 bisagras estaban orientadas hacia él, los 5 pestillos metálicos hacia los huérfanos. El número de pestillos la desconcertó y la puso sobre aviso, pero Chintana ya no sabía cómo reaccionar a los avisos. Lo que tengo que contaros, empezó a decir lentamente, os lo tengo que enseñar. Pero lo que os enseñe también os lo tengo que contar, porque solamente dispongo de mí mismo y de los sitios en que he estado y de las cosas que he encontrado y de esto que ahora os traigo. ¿Y os asustará? No era así como solían empezar los cuentos, para 5 huérfanos como aquellos. Misit ladeó la cabeza y Exade se hurgó con las manos en el bolsillo. Bueno, quizá todavía se lo puedan pasar bien, reflexionó Chintana. Tal vez la extraña y pomposa gravedad del cuento sea rechazada con movimientos nervinibiosos y ceños fruncidos. Y sin embargo, aunque sus frases sombrías los liberaron, su gesto apenas perceptible de la cabeza hacia el cajón los volvió a capturar. Todo lo que tengo que ofrecer está aquí a la vista, pero si os asustáis con facilidad, deberíais marcharos. Tarf miró a Sade, que a su vez miró a Iniedia, que a su vez miró a Sitis, que miró a Misit, que miró desafiante hacia el hombre oscuro y su largo cajón de ángulos negros, y así fue como se quedaron todos. Soy un hombre malvado con un corazón muy negro, y fueron solamente esa maldad y esa negrura las que me llevaron a buscar esto que llevo, transportado muchos años y que os he traído esta noche. Como sois jóvenes, os diré que fui en busca de un arma, pero también, porque sois jóvenes, no os diré por qué fui en busca de ese arma, a pesar de que en realidad, aunque podrían especular, ni yo mismo me acuerdo ya de los detalles. Cuando seáis mayores pondréis a imaginaros qué fue lo que me llevó a aquella misión, y entonces sabréis más que yo. Pero esto no lo dijo mirando a los huérfanos, sino únicamente a Chintana. Y tal vez fuera coincidencia, pero a ella empezó a dolerle un poco más el pulgar. Al principio fui a los lugares que conocía, lugares familiares, examiné sogas y cuchillos de muchos tipos, estudié aceites y venenos, tonteé con explosivos, manequé armas pequeñas, armas grandes, armas lo bastante poderosas como para cercenar algo, lo que fuera, por la mitad, con un solo disparo. Chintana cambió de postura, incómoda. ¿Dónde estaban los animales, los hijos alegremente abandonados o las historias de fantasmas con cielos tormentosos apropiados para niños? ¿Dónde estaba el humor? La asistente social, en cambio, no parecía preocupada, o tal vez simplemente estaba demasiado agotada para resistirse a los encantos del diván.
Pero nada de todo aquello, continuó el cuentacuentos, estaba a la altura de mi deseo de aquella cosa que mi negrura nunca paraba de intentar cazar, de manera que viajé cada vez más lejos, de norte a sur, de las montañas a los valles, de costa a costa, estación tras estación, hasta que por fin me fui del país en barco rumbo a lugares muy remotos donde las caras son distintas. Y las canciones acunan palabras que ni vosotros ni yo hemos oído, y en todos los sitios en que me detuve, en todos los sitios en que comí, o bebí, o dormí, pregunté por cierta arma. Pero en todos aquellos lugares remotos recibí la misma respuesta: sogas, cuchillos, venenos, explosivos y armas de fuego. Yo negaba con la cabeza y mi corazón se ennegrecía más, y mi maldad se propagó tanto que todo lo que yo tocaba también lo tocaba mi maldad y lo infiltraba, hasta que por fin una noche en la orilla de una corriente fangosa, lo que algunos llamarían un torrente, en las afueras de otra ciudad inmunda, me refugió de la lluvia bajo unos bloques de cemento surcados por refuerzos de acero, oxidados y retorcidos por el dolor. Enseguida descubrí que se trataba de un refugio ya poblado por ratas, pero en él oí también la historia de un valle de asalto y un bosque de notas, y una montaña de múltiples senderos, y un hombre sin varazos que fabricaba armas terribles para venderlas, pero nunca por dinero. Intrigado, pedí que me volviera a contar la historia. Escuché con atención, memorizando hasta el último detalle, asusándole para que me revelara todavía más hasta convencerme de que ya no había más. A continuación le di las gracias y lo maté. Chintana se echó de golpe hacia adelante, intentando en vano aferrar aquellas palabras pronunciadas en tono tan despreocupado, expuestas con tanta naturalidad, desnudas, incapaz de creer que el hombre las hubiera dicho realmente, por mucho que Esade e Nieiria no hubieran gemido, y Misida agachado la cabeza y clavado repentinamente la vista, accidentalmente, en la mosqueta gastada y rojepuntada. Si la asistente social hubiera dado una sola muestración de alarma, Chintana habría detenido todo aquello. Pero unos parpadeos que también eran de incredulidad, probablemente propiciados por su propio letargo, únicamente lograron sumir a ambas mujeres en un estado de alerta transitorio. Solamente los ojos del hombre, sendos lagos grises de hielo melancólico, le comunicaron a Chintana lo que él acababa de conseguir. Los había involucrado, y lo que es más, los acababa de hacer responsables. Pronto, pues, siguió diciendo la voz siempre grave y retumbombante, las cloacas de la ciudad, de los curiosos despojos medio enterrados en las tierras abandonadas de las granjas y los charcos venenosos que acababan en las vetustas canteras, empezaron a hablarme de un camino, y yo lo escuché y lo seguí. Y después de muchos meses y carreteras llenas de ruinas desperdigadas, encontré el camino que llevaba a lo que podría llamar el Valle de la Sal. Allí no se movía nada y yo estaba solo. Las cosas que habían topado con aquella extensión de dolor gris habían decidido no quedarse. Solamente quedaban sombras. Hasta la mía dejaba una mancha de color carbón sobre aquellas pendientes diseccionadas. Tal vez todavía hoy sigamos allí. Y también vi restos de muchas sombras extrañas. ¿Sabíais que las estrellas tienen sombra? Pues sí. ¿Y os podéis imaginar qué sensación produce caminar sobre la sombra de un día? Yo no puedo, pero no me hace falta. Poco después de recorrer un largo trecho entre estas sombras sepulcrales, empecé a sentir una sequedad de mirada fija que me extraía de mí mismo y me alejaba de toda posibilidad de moverme. Y a la inversa, la impronta de mi sombra pareció asumir cada vez más ese tejido de la sustancia, de la ubicación, un punto en el que me aquietaba, pero justo cuando ya me parecía que iba a convertirme en un simple arañazo negro detenido en una oscuridad rígida como una luna gastada, descubrí que había dejado el Valle de la Sal y ya me estaba adentrando en el bosque de las notas que caen. Y diréis vosotros, en un bosque donde inmediatamente encontré agua en abundancia también debía de encontrar alivio y descanso. Yo pensé lo mismo, hasta que sentí lo bastante contento como para cantar unas cuantas notas. Y de pronto el cuentacuentos se puso a cantarlas. Para gran regocijo de los huérfanos y hasta de Chintana, una serie de cocleos, trinos, gorgoteos y extraños ruiditos se mezclaron con silbidos en el velo del paladar. Sonrió con expresión extraña y antes de
detenerse. Hasta rezumbó. Pero esta es solo la canción que intenté cantar, no la que acabó saliendo de mis labios. Lo que me salió fue completamente distinto, porque lo que pasa en el peculiar bosque de las notas que caen es que los sonidos no se quedan juntos, como perlas engarzadas en un hilo roto de seda, se desparraman frenéticamente por el suelo. Tampoco importaba qué clase de sonido fuera, daba igual que fuera una melodía, un silbido o hasta un ruidito seco y brusco. Todo se desparramaba, se veía hasta en la dispersión de una brisa, aunque se puede hablar de brisa si yo todavía la siento en la cara, en el desparrame de las agujas susurrantes y las semillas, aunque se puede hablar de tales si las sigo notando bajo los pies. Hasta el torrente del que bebí, pese a estar infestado de sabores, solo lo pude oír de la misma forma aterradora en que todos los sonidos de aquel mundo se oían constantemente cercenados. Y lo que es peor, lo que al principio resultaba curioso y sorprendente se fue volviendo más y más terrible, porque a medida que el ruido de mi tránsito y hasta mis pensamientos se desmaterializaban, empecé a tener miedo de estar yendo a ninguna parte, con velocidad constantemente variable, de estar viniendo de ninguna parte, de estar perdido y de que pronto, igual que la materia de mi aliento incierto, me dispersaría por los recodos de aquel bosque innombrable. Taf, con el ceño fruncido, Esade, Iniedia y Chitis, con intercambios de miradas, y la pequeña Misit con un bostezo revelaron entonces que ellos también estaban perdidos y que su atención se estaba dispersando. Pero el cuentacuentos no se le pasaba nada por alto. Ah, sí, cómo cuesta imaginarse ese bosque de notas que caen, lo sé, y agachó la cabeza enramastísticamente, provocando que los huérfanos se mecieran reflexivamente hacia adelante. «Imaginaos», dijo en tono enfático, con la mirada todavía perdida en el desplome vertical de su pose, «imaginaos que todos los sonidos son suspiros de una sola cosa, que se muere, y en vez de ir uno tras otro, suspiran con un suspiro de todas las cosas a la vez. ¿Cómo sonaría eso?» Y levantó la cabeza para mirar una de las ventanas. Chintana sintió que algo se le abría por dentro, como un desvelo, una esperanza y una espera, como mariposas, no provocado por el dolor lacerante de su pulgar, que estaba claro que había empeorado muchísimo, sino por un horror mucho más simple. Ella sabía que todas las ventanas estaban cerradas. Se acordaba claramente por cómo habían ardido las velas, las 5 llamas arrogantemente verticales, impávidas. Ahora, sin embargo, las llamas parpadeaban frenéticas, danzaban al borde de la aniquilación, mientras un alarido de viento, frío glacial y cielo se arremolinaba por la habitación. Como fuese, ahora había una ventana abierta de par en par. La asistenta social ya se había levantado de un salto para cerrarla, perpleja, confusa, pero claramente demasiado adormilada para hacer mucho caso. El cuentacuentos tenía la respuesta, pero se limitó a clavar en los huérfanos una mirada cargada de preguntas, a la que ellos respondieron de forma sorprendentemente unánime con su propia pregunta. ¿Y qué pasó entonces? Me alegré de marcharme del bosque de las notas que caen solo para encontrarme al inicio de un precario sendero que ascendía por entre bancos retorcidos de nieves y peñascos acechantes y envueltos en pálidas volutas de nubes, siempre en movimiento. La montaña de los múltiples senderos. Solo tenía un sendero que yo pudiera ver. Allí, por lo menos, mi sombra viajaba conmigo y las canciones que yo silbaba tenían sentido. De hecho, la montaña no parecía más que una montaña. Solo cuando inicié el peligroso ascenso empecé a percibir a través de las fugaces aperturas de las cortinas de opacidad y niebla a otro montañista que subía por lo que admití entonces tenía que ser un segundo sendero. Pronto, sin embargo, la figura quedó envuelta en blanco y desapareció para siempre. Yo ya había empezado a olvidar el avistamiento cuando, en una parte completamente distinta de la montaña, esta vez por debajo de mí, divisé momentáneamente a otro montañista que subía por un tercer sendero. Esta vez vaqué un poco en su dirección, solamente para ver cómo un manto blanco que no paraba de retorcerse lo borraba de mi vista. Y tampoco fue la última vez, por el contrario, fue el principio. Empezaron a aparecer montañistas por toda la montaña, siempre por un sendero distinto y siempre barridos por la niebla antes de reaparecer
de nuevo en otra parte. Sin embargo, al final me las arreglé para acercarme un poco más antes de que los vientos pálidos se llevaran aquellas solitarias figuras. Y fue entonces cuando me di cuenta de que eran todas totalmente idénticas, y no solamente idénticas entre ellas, sino idénticas a mí. Y aunque a día de hoy todavía no os puedo decir qué sucedió en la montaña de los múltiples senderos, sigo pensando que a pesar de todas aquellas figuras de montañeros y de todos aquellos senderos, yo estaba completamente solo allí arriba, mucho peor que las sombras petrificadas y que las notas que caían. La multiplicación continua de mi estado de soledad me llevó rapidísticamente al borde de la desesperación, que fue donde, con bastante sensibilidad, por fin encontré al hombre sin brazos. Antes, sin embargo, salió a recibirme el suave arrullo del ensalvio naranja y un silencio quemado me rodeó, ablandándome, y como mis extraños viajes me habían dado mucho sueño, caí en un lecho, una hamaca colgada entre dos sauces negros, dos colinas negras que se inclinaban sobre la orilla de un estanque, y allí me pasé 3 días y 3 noches durmiendo. Y cuando por fin desperté, vi al otro lado de aquel estanque una pequeña choza, la puerta abierta de par en par y el humo que salía de una chimenea situada en la parte de atrás. Al entrar encontré solamente 2 sillas junto a una mesita en la que había un tazón enorme de té caliente, y me senté y me bebí todo el té, y cuando bajé el tazón descubrí sentado delante de mí al hombre sin brazos. Cómo me sobresaltó su presencia, el gris de su presencia, pelo gris, patillas grises, cejas grises y todavía más grises sus enormes ojos. Ojos sin pupailas, todo el gris salvo las pestañas, unas pestañas largas y gráciles que sobresalían y se elevaban como si estuvieran huyendo de la tierra misma, nada grises, sino de un violeta luminoso. Di un respingo dejando caer el tazón vacío con un largo repiqueteo. Y en ese momento, el cuentacuentos también retrocedió con un respingo, extendiendo aquellas manos tan pálidas como febrero desde el interior de su túnica platinegra para mantener a raya alguna aparición descabellada, y torciendo la sonrisa para formar una mueca de miedo impostado que sobresaltó a los huérfanos y les hizo soltar una risotada que, a su manera, suscitó una risa escalofriante en el hombre. «Vienes de muy lejos», me dijo el hombre sin brazos, antes que nada, y yo, intentando en vano encontrar el tazón caído, solo fui capaz de asentir con la cabeza. «Vienes a por una de mis espadas», y yo volví a asentir con la cabeza, aunque hasta entonces no había sabido que las armas que fabricaba fueran espadas. «Sabes que son caras, pero tu corazón es negro, y el precio, en la medida en la que sabes cuál es el precio, no te importa». Esta vez dije sí, y el hombre sin brazos rió como un sacacorchos. Había muchísimas, algunas tan pequeñas que apenas te llegaban a la mitad de la palma de la mano, otras sin embargo eran anchas como una mirada, las había más anchas que una carretera, las había curvadas como truenos. Las había rectas como las mareas del océano, y había otras tan finas como el aliento de un rocío de junio, y unas cuantas que vi reverberaban como el calor de un mediodía de agosto. Pero todas, por lo que pude ver, tenían el mismo tipo de hoja, de un blanco lechoso, reluciente y frío, como una neblina vaca la mañana antes de un funeral. Lo cierto es que tenía tanta curiosidad por su composición que estiré la mano para tocar una, y de no ser por un chasquido sordo y un parpadeo frenético de las pestañas violeta del hombre, lo habría conseguido. «Cortan siempre», avisó el hombre sin brazos, «pero siempre». Yo aparté la mano con cautela. «Ten», me dijo, mirando con un parpadeo rápido una espada de al menos 1,20 m de largo que se estrechaba hasta una punta roma. Me costó 3 inviernos fabricar esta. Mata el sabor de la sal, la de al lado mata el olor de los altramuces, las iris domésticas y las exuberantes prímulas vespertinas. «Esa de ahí», dijo volviéndose hacia una gruesa espada suspendida en medio del gris zumbante, «esa mata el color verde». Y el hombre sin brazos sonrió porque ya conocía la oscuridad que yo albergaba, y con un violento pestañeo me alejó de aquellos filos diminutos y me llevó hasta los filos más intensos que se asomaban intervalos entre la extraña niebla espesátil.
Allí solo flotaba un puñado de espadas. Estas quitan vidas, dijo con un aleteo de sus pestañas violeta, pero a diferencia de las pequeñas y las gruesas, todas estas parecían ser la misma, esbelta, larga y arqueada como un robo. Ah, pero en absoluto son iguales. La que tienes más cerca es una espada de 10 años. Esa de ahí es una espada de 25 años. La de encima es de 100 y aquella es una espada de 287 años. ¿Y esta? Pregunté haciendo un intento tímido de coger el mango, que pude hacer sin problemas. Esa es tu espada de 50 años, dijo en tono extraño. Casi no se le ve la hoja. Añadí maravillándome de cómo el arma hendía el aire, de cómo aquel mango finalmente labrado, ribeteado con un finísimo retrenzado y decorado con destello de perlas blanquecinas, parecía fundirse con la palma de mi mano a cada estocada. Oh, dijo con una risita el hombre sin brazos, es que el filo no se puede ver. Algo que yo no entendería hasta que regresara y descubriese que mi espada se había disuelto en forma de brisas y horas. ¿Pero matará? Quise saber, un poco resentido con él porque mi espada volviera a estar colgada en aquel foso parpadeante. Dentro de medio siglo, desde el nacimiento al último segundo del 50º año. ¿Siempre? Casi siempre. Aquello me sorprendió. ¿Por qué casi? Porque no hay arma perfecta, todo lo que esta espada atraviese se dividirá casi seguro, aunque existe una cosa que puede coser y dejar cerrada la herida. ¿Y qué es? Ah, tu corazón es más negro de lo que jamás se sabrá, pero por eso mismo has venido. Y entonces detrás de él atisbé todavía más espadas, aunque estas eran inconcebiblemente largas. Tal vez lo sean para ti, dijo el hombre sin brazos, para mí son como son. Las hay que miden 1 milla, las hay largas como un río, hay una que es larga como el cielo. ¿Y también quitan vidas? Supongo. Hay una para matar una estación, hay otra para matar un país, una que estoy fabricando ahora mataría hasta una idea. Una idea, dije en tono pensativo. Pero estas son demasiado caras para ti, y sus pestañas violeta parecieron temblar de placer. ¿Cuánto? Lo presioné. Quien las blande debe morir antes de blandirlas, pero... Ojete, sí es complicado, demasiado complicado para ti, ya te lo he dicho. Son demasiado caras. Luego, el hombre sin brazos me llevó otra vez entre las espadas diminutas y reverberantes. Estas cuestan un aliento que quizás no vuelvas a emitir. Estas, una sensación a la que quizá no vuelvas a dar forma, y sus pestañas temblaron con delicadeza. Pero ten cuidado porque todas son de doble filo y vienen con esta advertencia. Si alguna vez fracasa la herida que inflijas, tú desaparecerás como la espada que blandes. Pero a mí no me importó. ¿Y qué me dices de la espada de 50 años? ¿Tu espada? Sus pestañas violentas se estremecieron con astucia. Yo no podía plantear ninguna objeción, también sabía que era mi espada, lo había sabido, al fundirse el mango entre mis dedos y temblar la hoja familiarmente por mi brazo y hasta mi pasado. Sí, ¿cuánto cuesta mi espada? Un recuerdo que tengas y que te habría sobrevivido a ti. Y antes de que el hombre pudiera decir de acuerdo, el hombre sin brazos ya se las había apañado para agarrar entre los dientes el mango de una espada cuyo filo se mecía como si fuera una larga brizna de hierba vespertina, y con la misma rapidez se escabulló detrás de mí y sentí una punzada entre los omoplatos, y luego una quemazón y un frío y algo parecido a una infiltración de dolor, y luego se me secaron los ojos y también me dolieron. Ten, me dijo con un parpadeo el hombre sin brazos, y me enseñó feliz algo que ahora permanecía separado, suspendido con cautela en el aire. Una sola mariposa carnívora con alas naranja oscuros salpicadas de luz y de motas de oscuridad tumefacta. ¿Qué es?, le pregunté, pero sus pestañas violetas parpadearon como diciendo no, y guardó en el cajón mi espada de 50 años y no dijo nada más. Y yo descendí la montaña de los múltiples senderos y atravesé de nuevo el bosque de notas antes de alejarme gradualmente del valle del asalto. Y solamente en los años siguientes me di cuenta de lo que me había quitado. Mi corazón se quedó igual de negro y mi maldad se propagó con más facilidad, pero el recuerdo y la razón que explicaban aquellas negruras y maldad se esfumaron por completo. Y esa es mi historia. Ya no hay más.
Y aunque estaba claro que el cuentacuentos había abortado su relato, o esa era la impresión que tenía Chintana, no dio indicación alguna de ello. Se limitó a encorvar la espalda y bajar la vista con un suspiro. Una imagen tan impregnada de tristeza que hasta los huérfanos reaccionaron a ella. Pero Chintana no se dejó engañar. Lo que hizo fue escuchar su propio seno que albergaba un oído más sutil y asectizó las punzadas más agudas de su pulgar porque aunque ahora el asistente social ya estaba roncando en su diván y él, cuentacuentos, parecía recomportarse en una quietud todavía más encogida, Chintana sabía que era lo que los huérfanos estaban a punto de preguntar. Lo cual de alguna forma significaba que sabía también que el hombre sabía que era lo que ellos iban a preguntar y cómo él les iba a responder. De hecho, lo único que Chintana no sabía era cómo iba a responder ella. Levántate al menos, intentó decirse a sí misma, pero, aunque ya estaba al borde de su asiento, se sintió incapaz de mover un dedo, como si estuviera sumida en el veneno de un sueño. Entonces Tarf soltó un gruñido reacio, incapaz de apartar la vista del cajón alargado con sus ángulos negros, y a continuación preguntó: ¿eso es la espada? Y por supuesto las 5 ventanas estaban ahora abiertas y el viento y las nubes en plena caída se pusieron a vomitar granizo que irrumpió en la habitación y las 5 llamas de las 5 mechas de las 5 velas de melaza, clavo, nuez moscada, canela y jengibre parpadearon y se apagaron. Pero ninguno de los presentes pudo ya prestar atención a las velas, ni tampoco entender las sombras, ni oír las notas, ni seguir los senderos, y ni siquiera Chintana consiguió liberarse a la fuerza, por mucho que lo intentó. De manera que Tarf obedeció. Y abrió el primer pestillo. Y a continuación esa de obedeció. Y abrió el segundo pestillo. Y a continuación Ineidia obedeció. Y abrió el tercer pestillo. Y a continuación Sitis obedeció. Y abrió el cuarto pestillo. Y por fin Michit obedeció y abrió el último pestillo. Y entonces todos se apartaron mientras el cuentacuentos se inclinaba hacia adelante y abría la tapa. Protestó Tarf de inmediato. ¿Está vacío? Sí, dijeron a coro Sersade, Ineidia y Sitis. Misit hasta soltó una risita. ¿No está la espada? Pero la ausencia de sorpresa del cuentacuentos le refrescó la memoria, mientras él estiraba el brazo en silencio para liberar la empuñadura finamente labrada, ribeteada con un delicado trenzado y decorada con destellos de perlas blanquecinas. De hecho, todo el mundo se quedó tan hipnotizado por la promesa de su leve curvatura que nadie pareció fijarse en que el cuentacuentos ya se había puesto en pie, llenando la habitación, abarcando de pared a pared con su espalda, topando contra el techo con el pescuezo, todo él gruñendo y encuervado, proyectando su sombra, no desde la aterrada luz de las velas, sino hacia ella. Y entonces se puso a blandir el mango trazando un arco amplio pero lento, como si quisiera cercenar con un largo filo las mechas de aquellas 5 velas que estaban casi 2 metros, donde en efecto un pánico amarillo, tal vez en virtud de una extraordinaria coincidencia, se encogió momentáneamente en forma de pequeños círculos de humo azul y ahogado, y que rojo y nítido fue entonces el brillo de sus labios mientras, haciendo el mango con ambas manos, lo elevó por encima de su cabeza, retorciendo los hombros, pero sin dejar de mantener la mirada espantosamente clavada en los huérfanos que seguían sentados a sus pies. Tarf y Ersade se taparon instintivamente las caras con los brazos levantados, y Ineidia gimió, a Sitis se le escapó un puchero, pero Misit aulló. Chintana se obligó a levantarse de su silla, pero lo hizo demasiado tarde. El cuentacuentos ya estaba bajando la espada y atravesando con ella los cuellos de los 5 huérfanos. Un mandoble salvaje y terrible, que habría tenido resultados todavía peores si sus manos no hubieran estado aferrando nada en absoluto.
Porque de hecho en el clímax de su perdición, pero antes de su crimen, aquellas dos manos, pálidas como febrero, habían sido impecable y expertamente vaciadas y rellenadas con un caso de aire furioso. ¡Chorradas, memeses! ¡Una gilipollez todo! Espetó ruidosamente Belinda Kite, adelantándose con varias zancadas, con la empuñadura ahora milagrosamente en su posesión. Y con qué facilidad, asimismo, parecía haber surgido de las sombras y arrebatado de la presa glacial del hombre el final de su relato. Chintana se llevó una alegría a su pesar, aunque también se preguntaba qué demonios podría haber suscitado aquel despliegue de heroísmo sin precedentes. ¿Acaso un instinto protector había insuscitado de repente que ella actuara en defensa de los huérfanos? ¿O bien era una mera prueba más de la predisposición natural que tenía Belinda Kite a estropear los momentos de gran emoción? Fuera como fuese, ahora Belinda sostenía el curioso mango colgado entre dos de sus ágiles dedos. Ya basta de tanta gansada. Mirad de cerca, niños. Esto no es más que una bobada descomunal. Y entonces Belinda Kite, para subrayar aún más su afirmación, procedió a blandir y sin ningún efecto a herirse, a acostarse, a atravesarse, a desarrollarse, a cuchillarse, pincharse, punzarse, secarse, clavarse, cercenarse, perforarse, rajarse, hendirse, apuñalarse y remacharse con la empuñadura. Asimismo, por todo su cuerpo, por todos lados, un verdadero colador, asegurándose de atravesarse rodillas, muslos y cintura, de trocearse de dos muñecas, codos y brazos, de cercenearse, filetearse y acuchillarse, cuello, mentón, nariz, orejas y cuero cabelludo, despedazando y diseccionando todo su cuerpo, sin dejar ni una parte entera intacta o sin desmenucear. Y todos los presentes, aunque ninguno hubiera admitido la posibilidad de que otro lo hubiera visto o lo estuviera viendo, vislumbraron entrecortadamente algo resbaladizo que sesgaba el aire, blanco y tenue, como una niebla lenta y fría que se arrastra la velada después de un entierro. Belinda Kite mandó al cuentacuentos a su casa con su cajón alargado de ángulos negros y él se marchó en las postrimerías de la ventisca, pese a que nadie lo vio irse. La asistente social metió a los niños en la furgoneta para acabar encontrándose con que no arrancaba. Las pinzas para la batería de Chintana no funcionaron. Un secretario del condado llamó a la grúa. Alguien comentó entonces que la noche se veía enorme y desierta, sin criaturas ni nada parecido. Madera podrida y silencio de barro, las perreras vacías, ni una sola ala proyectaba su sombrío susurro sobre unos campos vacíos de pisadas de pezuñas, pasos o hasta de luna. En la cocina, una chica de catering informó a un profesor que acababa de llegar muy agobiado de que los niños se habían marchado hacía mucho rato, y al oír esto, aquel cuentacuentos, tremendamente impuntual, el único que Mose Dettelson había contratado, soltó un fuerte suspiro y abandonó por fin sus planes de animales y noches de tormenta en favor de un plato de espaguetis, farfalle, una poción de tarta de pera y por fin un vaso largo de whisky, maldiciendo todo el tiempo su sedán y aquella helada prematura, si bien consiguiendo al mismo tiempo hacer reír a la chica de catering con poemillas graciosos sobre flatulencias. Pero la chica de catering se equivocaba. Los niños no se habían marchado todavía, y al acercarse la medianoche volvieron a subir a la sala de los cuentos, esperando el coche que tenía que venir a buscarlos, revolucionándose contra el sueño, mirando por las ventanas a los invitados que se arremolinaban fuera bajo la nieve del patio trasero, donde ahora que ya hacía horas que la mayoría de gente del catering se había marchado, una plantilla reducida al mínimo hacía lo que podía para descorchar deprisa las botellas de champán Dunson y llenar aquellas plasticopas hasta los topes. Alguien se puso a cantar en algún lado. Nada de cantar, gracias, dijo Belinda Kite en tono cortante. Limitaos a empinar el codo y zumbaros el champán. Con decirme cumpleaños sin cantar ya vale. La mujer de los pendientes de topacio fue la primera en rellenarse la copa para quitarse los nervios, seguro. Había mucha gente muy borracha, pero no habían dejado de servir alcohol a nadie. Chintana, sin una copa, de nada con qué fortificarse contra el frío polar, no sabía qué pensar del hecho de que todo el mundo, ella misma incluida, hubiera aceptado estar fuera,
Argumentando que le encantaba la nieve, Belinda Caide había exigido que su brindis se hiciera sobre aquella y por alguna razón todo el mundo le había obedecido, aunque Chintana advertía que a muchos de los presentes no les hacía gracia aquello y casi ninguno le caía bien Belinda, por lo que ahora se concentraban en el champán, el chinchín del plástico contra el plástico, en lo que fuera mientras no fuese en Belinda. Y entonces cada vez más deprisa, conforme se agotaban los momentos previos a la medianoche, previos al 50 cumpleaños de Belinda Kay, Chintana, a quien de pronto le revoloteaban mariposas de pánico por dentro, algo parecido a girasoles frenéticos, empezó a entender algo para lo que no podría haberse preparado. Daba igual que Belinda Kay hubiera execrado todo lo que a Chintana le importaba, todo lo que había tenido sentido. Daba igual que ahora Chintana surcara luz y derrochara agravio a carretadas de cólera indecente. Aún así, Chintana decidió no abandonar a Belinda Kay. Y así, mientras los segundos revoloteaban sobre segundos a docenas, como largas pestañas violeta, Chintana se obligó a alejarse de la promesa de la paz mediante el desquite. A fin de cuentas era lo único que Chintana tenía de ella. De hecho, era lo único que Belinda Kay había tenido de sí misma. Aquel bordado antaño frágil que sus dedos habían cosido ágil y tiernamente y sobre el cual habían sangrado, hallando en el hilo parecido a hierba la forma de una sola mariposa carnívora de alas naranja oscuro ya desaparecida, pero por medio de la cual ahora Chintana podía encontrar fácilmente, recuperándola, rememorándola, lanzándola tal como había recordado inmediato cuando Pravat se la había entregado por fin, porque era esto lo que tanto dolía. No un engaño para nada, sino únicamente la llamada de una mujer llena de añoranza que ya se marchaba. Una llamada que esta noche y de esta misma mujer también había salvado 5 niños de que los asesinara el destino. Y así pues Chintana intentó como pudo seguir respirando por mucho que el pulgar le doliera horrores y una lágrima solitaria le cayera por la mejilla. Y fue entonces cuando las manejillas de todos los relojes del condado de Upshur por fin pasaron agarrándose débilmente por la medianoche y se despidieron. Y fue entonces cuando Belinda Kay vio por fin a Chintana viniéndose abajo, en sentido figurado, o sea, con una lágrima, e hizo una mueca de burla. Cielo, tu marido era un capullo de mierda. Desde su ventana los niños fueron los primeros en ver la nieve rociada de rojo, antes incluso de que Belinda Kay supiera qué le estaba pasando, antes de que pudiera entender los gritos ahogados y pasos en retirada espantados que de pronto deshacían el círculo en torno a ella. Allí mismo, literalmente, se deshizo en pedazos. Tarf y Nieidia, Misit, Sade y Sitis vieron cómo los 5 dedos se les separaban de la mano y caían al suelo en medio de una silenciosa rociada de sangre. Pero mientras las rodajas de nudillos y uñas todavía se desparramaban por la piel relada, seguidas de la lenta caída de los lonches del resto de la mano de Belinda Kay, incluyendo pulseras sueltas, Chintana ya había echado a correr, indicando a los demás que pidieran ayuda, estirando el brazo. Oh, cómo estiró los brazos para ayudarla, hasta que alcanzó a Belinda Kay, la agarró, la sostuvo, la cogió en sus brazos, la arropó bien fuerte con su recio abrigo, le enrolló bien fuerte el brazo torturado con la bufanda y le acarició la cabeza, consciente de que también se le podía desprender en cualquier momento. Y así, aunque Chintana seguía llamando a gritos a alguien, a cualquiera, por dentro siguió aceptando en silencio la agonía cargada de piedad e implacable de eso que únicamente sobrevive en el terreno de lo puramente personal, sin testigos. Lo único que importa aquí, lo suyo, lo de ella, porque ahora, aferrándose a ello con paciencia, igual que se aferraba, y mientras lo hacía Belinda Kay, con gentileza y dolor y también con paciencia, aceptando todo ello y también dando torpes bocanadas de aire, a pesar de no dejar de preguntarse cuánto tiempo una puntada tan diminuta, en fin, ya sabes, podría aguantar. Espero que lo hayáis disfrutado.